Bienvenidos a Metanoia Podcast. Mi nombre es Claudio. Mi nombre es Mayra. Así que hoy comenzamos con todo, ¿no? Hoy la verdad queremos hablar de un tema que la verdad que cuando lo pensamos, lo meditamos, decíamos, es algo muy tremendo y que todos nos damos cuenta que somos incapaces. Y esto es lo tremendo de lo que hoy queremos hablar, lo que realmente nos damos cuenta de esa incapacidad que muchas veces sentimos y hemos sentido y vivido en el largo de toda nuestra vida, ¿no? Y por eso cuando hablamos sobre las incapacidades, es tremendo decir, nos pongamos a pensar, decir, hay cosas que vos te das cuenta, decís, yo soy incapaz de hacer esto. Y hay gente que dice, hasta yo soy incapaz hasta de perdonar, o soy incapaz de hacer esto, o de hacer deporte, y hay tantas cosas que nosotros nos tiramos y decimos, somos incapaces, ¿no? Pero hay tantas cosas que somos incapaces y que quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y sí, como hablabas vos hace rato, ¿no? De este tema, de que a veces somos incapaces de cosas y no nos damos cuenta. Claro. No nos damos cuenta porque quizás nos cerramos en que yo soy así y si no te gusta lo lamento y yo no hago esto y yo soy, o como muchos dicen, ¿no? Soy fría y no, yo no hago estas cosas, yo no hago aquella otra cosa y nos cerramos en que somos así, pero no nos damos cuenta que realmente estamos siendo incapaces de demostrar amor, incapaces de amar, incapaces de ver con misericordia a la otra persona, porque a veces alguien nos hace algo y automáticamente detestamos a la otra persona. O me pasaba a mí mucho con mi madre, que si bien mi niñez y adolescencia fue muy separada de ella, cuando yo era adolescente yo detestaba a mi mamá porque yo veía las otras familias y decía, por tu culpa no tenemos una familia, por tu culpa no tenemos nada. Y yo la odiaba hasta un cierto nivel que le hacía daño. Y son cosas que después el Señor te hace dar cuenta de cómo dañamos a las demás personas, pero porque realmente no tenemos la capacidad de verlas con misericordia y con compasión. Claro, ahí vamos al punto, ¿no? De que cuando nos ponemos a pensar en todas las cosas que no somos capaces, ahí nos damos cuenta de que realmente a veces nos pongamos a pensar, decir, somos capaces de perdonar, somos capaces de amar, somos capaces de esperar para lo que le cuesta la paciencia. Yo creo que también es este tema, ¿no? De que no podemos ser capaces de algo que no nos han enseñado, que no nos han dicho cómo se hace y a veces lo hacemos al instinto, a lo que creemos que es y a nuestra manera. Llamamos amor a lo que pensamos que es amor, claro. Llamamos perdón a lo que pensamos que es perdón. Sí, te perdono, listo. Pero yo no me olvido nunca más de lo que me hiciste. Claro, ¿no? Y hay gente que dice, no, que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Muchas frases que vamos a encontrar por ahí. Pero esto es tremendo lo que hablábamos, ¿no? Qué incapaces que éramos de esas cosas, ¿no? Y cuando yo miro en mí y decía, yo era incapaz de, como vos también me pasaba lo mismo, tenemos casi las mismas historias cruzadas. Yo me costaba mucho amar y poder entender a mi padre y yo me sentía totalmente incapaz de amarlo, de entenderlo y fue algo que vos te das cuenta de decir, no, yo jamás voy a perdonar esto, yo no. Y éramos incapaces. Yo me acuerdo que estaba en una relación y todo estaba mal. Y yo decía, Señor, yo quiero amar a esta persona. Y me sentía totalmente incapaz de amarla. Y nos damos cuenta que somos incapaces en muchos ámbitos. Y en nuestra incapacidad creamos otras capacidades que siguen siendo parte de nuestra incapacidad, ¿no? Como vos decís, ¿no? Creamos una manera de amar que no es la correcta, pero es la que nosotros formamos. Creamos una manera de perdonar. No queremos lastimar a una persona y llega un momento que te das cuenta que la estás lastimando. Y decís, pero yo quería amarla a esta persona, yo quiero amar a esta persona. ¿Por qué no puedo amarla? Y creo que muchos nos hacemos esa pregunta, y hemos hecho esa pregunta de ¿por qué no puedo amar como realmente quisiera? O como en las películas vemos, o como en las series o en las novelas vemos. Y a veces queremos eso, pero hasta lo fingimos porque no lo sentimos. Y somos incapaces hasta de eso, ¿no? De amar. Incapaces de ser genuinos también, ¿no?
O sea, incapaces de ser como somos, o de afirmar que somos algo que realmente no somos. Claro. Y porque en esa concepción también de nuestra manera de vivir, de nuestra crianza, creamos barreras de protección en nuestras vidas y nos creamos un ser que quizás no somos, y es ahí donde viene el Señor, ¿no? En el momento en el cual Él llega, como Él te aclara todo el panorama, como Él destruye todas las barreras de odio, de rencor, de rechazo, de resentimiento que nosotros hemos formado a lo largo de la vida, más allá de que otras personas nos hayan provocado ciertas cosas. Nosotros hemos formado esas barreras, y es donde viene el Señor y lo saca todo. Me gustó eso que dijiste, ahí viene el Señor. Y eso es lo tremendo, ¿no? Por eso pasamos a la palabra, a la palabra que nos llevó a esto, ¿no? A meditar sobre nuestras incapacidades, porque en Romanos 5 es tremendo cuando agarrás la palabra y la empezás a meditar, la empezás a escudriñar, como dice, y te das cuenta, ¿no? Dice en Romanos 5:6, cuando éramos totalmente, no dice parcialmente, no, totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Amén. Y es tremendo porque dice, cuando éramos totalmente incapaces, o sea, antes de Cristo somos incapaces de entender muchas cosas. Y hasta como vos decías, ¿no? Y hasta, claro, así como hablábamos hace rato, ¿no? Antes de comenzar, decíamos, ¿no? De que conociendo a Cristo y cuando lo aceptamos en nuestra vida, nos damos cuenta de que somos aún más incapaces. Pero aunque suene loco, es entender que realmente somos incapaces de vivir sin Jesús. Incapaces de caminar, incapaces de ver al hermano, de ver al prójimo, de ver a nuestros padres a nuestro alrededor sin Cristo. Si no tenemos su mirada, si no tenemos ese amor de Él, es como que imposible que nosotros con nuestro propio ser podamos impartir amor, perdón, misericordia, un abrazo, consuelo a otras personas. Claro, porque la palabra dice, ¿no?, que éramos totalmente incapaces de salvarnos, ¿no? Incapaces de... Si te das cuenta de que no podíamos salvarnos, es porque somos incapaces en todo, porque éramos incapaces en todo. Y esto, cuando yo lo entendí, eso, wow, sin Cristo somos incapaces de amar, somos incapaces de perdonar, incapaces de tantas cosas, que cuando vos empezás a caminar con el Señor, empezás a entender tantas cosas y el Espíritu Santo te empieza a mostrar tantas otras, es maravilloso porque te das cuenta que empiezas a tener paciencia, que empiezas a poder, hasta te da ganas de llorar por todo, como dice, ¿no? Y es impresionante porque empezás a enamorarte de tu familia, a entender ese amor, decir, wow, qué familia más maravillosa que tengo. Y empezás a entender tantas otras cosas. ¿Me entendés? Porque esa incapacidad que tenemos, que venimos así, venimos de fábrica con ese error, ¿me entendés? Y solamente Cristo es capaz de reparar eso. Amén. Es maravilloso. Porque la palabra dice, ¿no?, que Cristo vino en el momento preciso. Y eso es lo más tremendo, de que no es que el Señor ha llegado tarde o que ha llegado antes, vino en el momento preciso, en el momento exacto. Cuando Él tenía que llegar, ya estaba todo estipulado, el Señor llegó a nuestras vidas para cambiarla. Así es. Por eso cuando vemos en el Antiguo Testamento tantos personajes bíblicos que veían la gloria de Dios, que eran amigos del Señor y cometían errores tremendos y seguían cometiendo errores y seguían siendo incapaces. Porque quizás hoy nosotros gozamos del Espíritu Santo. Amén. Y eso es, por eso cuando dice el momento preciso y vino Jesús y murió por nosotros pecadores. Y entendía que, wow, el Señor murió para que nosotros seamos capaces. Amén. Cristo vino a dar su vida por nosotros para que seamos capaces, uno, de poder entrar al reino, y dos, de poder vivir conforme aquí en la tierra a su diseño, ¿no? Pero nosotros sin Cristo no podemos vivir conforme a ese diseño,
porque no podemos amar, porque no podemos perdonar, porque los mandamientos, como dijo Jesús, cuando Él resume los mandamientos, dice, todo es amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y es tremendo que no podemos amar a nuestro prójimo porque no nos nace ese amor. No es como que nos nace amar a los demás, sino que cuando Cristo entra en nuestro corazón es cuando podemos amar al prójimo. Amén. Es cuando podemos tantas cosas, porque esa incapacidad se va. Así y somos capaces. Y nos volvemos dependientes de Cristo. Amén. Y por eso muchas veces cuando oramos, siempre clamamos al Señor y le decimos, ¿no? Señor, déjanos ver como tú ves, amar como tú amas, hablar como tú hablas, Señor. Que sea tu Espíritu el que nos recuerde quién eres tú, que nos recuerde tu palabra, porque es tremendo cómo realmente, como dice Pablo, ¿no? Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, y queremos ser imitadores de Él porque sabemos que si no somos como Él, como a quién... ¿qué podemos hacer? ¿No? Claro. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Como ¿qué más podríamos ser? Y como dice el versículo, ¿no? Acá seguimos en Romanos, dice, porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Qué tremendo que es, ¿no? Porque no podíamos, éramos hasta incapaces de acercarnos al Padre, de adorarlo, de exaltar su nombre. De reconocerlo, de escucharlo. Y eso es lo tremendo, ¿no? Que Cristo nos reconcilia con el Padre y nos hace poder sentirnos capaces de poder sentir la presencia de Dios, de vivir en su presencia. Y más que otra cosa, sentirnos hijos de Dios. Y eso creo que es lo fundamental, ¿no? Por eso cuando hablamos hoy, y es un tema que la verdad que tocó mucho a nuestros corazones, esto de decir, wow, antes, y nos vamos de acá 6, 8, 10 años atrás, éramos totalmente incapaces de tantas cosas. Yo me acuerdo que intentaba leer la Biblia y no la entendía. Trataba de orar y no me fluía y no entendía cómo, no sabía cómo. Era incapaz de poder conectarme con el Padre, pero Cristo hizo todo posible. Y cuando empiezo a pensar en mi vida, digo, sin Cristo yo no hubiera podido alcanzar nada, yo no hubiera podido cambiar mi vida, yo no hubiera podido entender tantas cosas que me pasaron, no sabía en dónde encajar. Intenté de todo, intenté en tantas carreras, intenté buscar la felicidad en tantas cosas materiales, pero no podía ser feliz, no podía tener paz, no podía. Solamente cuando entendí que era incapaz, un día me acuerdo que siempre me acuerdo de ese momento, yo postrado en el piso diciendo, Señor, no puedo más. Y fue la primera vez que cuando el Señor me empezó a llenar de su presencia, a entender de que yo tenía que rendirme, yo tenía que decir, Señor, soy incapaz. Soy incapaz. No es por mi esfuerzo, no es por mí. Mis fuerzas no me llevan a ningún lado. Todo, cuando nos rendimos a sus pies, decimos, Señor, no puedo más, es cuando Cristo empieza a transformar nuestra vida. Amén. Empieza a derramar todo su amor y su misericordia, y nuestras vidas son transformadas. Por eso cuando te das cuenta de que sos incapaz, y que si vos en tu vida hoy mirás y decís, vos sabés que no soy capaz de amar, no soy capaz de perdonar, es tiempo de intentarlo con Cristo. Es tiempo de intentarlo con Él. Amén. Porque Él te hace capaz. Él te hace capaz. Y por eso hablábamos, ¿no? De que todos aquellos que quizás hoy nos ven y nos escuchan, si una vez fuiste a la iglesia, es tiempo de volver. Amén. Si una vez escuchaste el mensaje de Cristo, es tiempo de intentarlo con Él. Es tiempo de que vayas, de que escuches un poquito más. Por eso te invitamos también en ese aspecto. Pero es tiempo de darnos cuenta de que éramos incapaces sin Él. Amén. Pero que Él quiere transformar nuestra vida, ¿no? Así es. Y quizás nos metemos un poquito más profundo y entramos en nuestra personalidad, en todo lo que nosotros creemos que éramos, y hasta éramos incapaces
de darnos cuenta de que somos valiosos, de que somos importantes, de que Dios no nos llama un descarte, sino que nos llama hijos. Y esto es algo tremendo, porque yo me sentía poco. Yo me sentía que no valía nada, pero Cristo me ha hecho entender que valgo mucho. Amén. Vos, por ejemplo, May, muchas veces te sentías así, ¿no? Y es el tremendo que yo te pregunto, ¿cómo te sentiste cuando te diste cuenta que eras capaz de tener una vida distinta? Y la verdad que realmente fue difícil, porque cuando hablamos al principio, ¿no? Uno vive de una manera, o sea, uno es criado de una manera en la cual no se siente capaz, o sea, hablando de las capacidades, que te dicen, sos un inútil, no servís para esto, no servís para aquello, y como hablábamos también hace rato, uno crea sus capacidades, uno crea porque lo que... Y dice, esto soy. Claro, yo para esto sirvo, yo para esto soy. Y realmente yo sabía siempre, y es algo que me costó mucho hasta ahora a veces, sacar esto de mi cabeza, es que no soy un fracaso. Eso. Porque yo antes empezaba algo y lo dejaba a medias. Y era así con todas las cosas, en todas las áreas de mi vida, en el trabajo, en los estudios, en todo yo era así, empezaba y lo dejaba a medias. Y era porque yo me sentía eso, un fracaso, que no servía para nada, que a pesar de que yo me esfuerce, no iba a llegar absolutamente a ningún lado. Y era difícil porque uno crece con eso y se crea tantas cosas en la cabeza que cuando llega el Señor y te dice, vos sos mi hija, yo te amo, sos hermosa, sos una princesa, uno se queda así en shock, porque es como que, o sea, sí, pero, y siempre ponemos un pero. Sí, pero yo no tengo una familia, Señor, pero yo no terminé la secundaria, Señor, pero esto, pero aquello, y el Señor te dice todavía, yo te amo. Yo te saqué de abajo, yo te di nuevas vestiduras, May, yo te amo. El Señor te lo dice de esa manera y es como que no hay pero que valga, y realmente ese proceso, como te digo, seguimos en proceso. Yo amo a mi Señor, yo creo en Él, creo en su palabra y creo en cada promesa que el Señor me ha dado, a pesar de que las cosas se tornen en todo lo contrario. Así es. Qué tremendo lo que vos decías, ¿no? Que cuántas veces nos sentimos incapaces de decir, no valgo nada, no soy nada. ¿Por qué sigues confiando en mí, Señor? Y sabemos que muchas personas han estado en esa posición de decir, Señor, ¿por qué sigues confiando en mí? Mire todo lo que he hecho, mire todo lo que he mentido, lo que he hecho, lo que he pecado. Y nos ponemos en ese lugar de decir, Señor, ¿por qué sigues teniendo fe? ¿Por qué sigues confiando? ¿Sí? Y así que con todo esto lo que Dios nos estaba hablando, te animamos a que hoy puedas orar. Amén. A que ahí cierres tus ojos y clamemos a Dios, diciendo, Señor, gracias, papá. Amén. Gracias, Dios, porque entendemos que somos incapaces. Amén. Que sin ti, Señor, somos incapaces de tantas cosas, Señor. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Nada nos trae paz, nada nos trae tranquilidad. Sí, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Ven, Señor Jesús. Clamamos tu nombre, Señor. Sí. Queremos, papá, entender, Señor, ese amor, esa misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Sí, Señor. Gracias, papá, porque tú nunca pierdes la fe en nosotros. Nunca has perdido la fe. Siempre nos has visto a nosotros como hijos. Mientras nosotros nos sentíamos esclavos del pecado, esclavos de nuestra condición. Pero tú nos limpias. Tú nos pones nuevas vestiduras porque nos amas. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papá, porque tú nos haces capaces de amar. Gracias, Señor. Amén y amén. La verdad que es tremendo porque cuando te das cuenta de que
Él es el único que te hace capaz, tu vida empieza a cambiar. Y eso es la metanoia. Es entender ese cambio de mentalidad. Siempre vamos a terminar con eso, ¿no? Cuando vos te das cuenta de que Él te hace capaz, tu vida empieza a cambiar. Amén. Empieza a ocurrir una metanoia. Así es. Y así, o sea, nos damos cuenta realmente de que su amor, el efecto de su amor es la metanoia de nuestras vidas, ¿no? El cambio de vida, el cambio de mente, Él lo cambia absolutamente todo. Así que bueno, gracias. Así que bueno, hemos llegado al final. Igual, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes. Tenemos el TikTok, donde subimos la mayoría del contenido, y en YouTube. Así que, bueno amigos, le bendecimos, realmente podamos entender que cada día nos acercamos a Dios para que nuestra vida empiece a ser cambiada. Amén. Porque somos incapaces de cambiar nosotros. Cristo nos hace capaces. Así que bueno, lo bendecimos amigos. Nos vemos en la próxima. Bye.